Hola amigos, buenas tardes desde acá, su programa Alta Especialidad que es traído por Yes Forensic, pero por Yes Intelectual, el cual me da gusto en hoy día 28 de septiembre, ya en estas últimas fechas de este mes de septiembre que ha pasado un poco rápido, con una persona en la cual estimo y aprecio mucho, el cual a continuación daré su currículo, sobre todo porque vamos a tener un tema muy importante en lo que viene siendo una de las partes modulares. Muchos dicen que es la trilogía investigadora, pero realmente es un cuarteto porque también se compone de esa figura muy importante en el nuevo sistema penal acusatorio que se llama el primer respondiente. Y yo creo que en esta pequeña y muy breve plática pues vamos a tener sobre todo una síntesis de toda la idea de lo que viene siendo esta figura, cuáles son los errores, sobre todo que se dan mucho en lo que viene siendo las capacitaciones, los cuales hemos visto de que pues con esta entrada del nuevo sistema penal, ya que tenemos ya pues un buen tiempo que se está implementando en México, pues hemos visto de que la figura del primer respondiente fue una de las que se dejaron de la mano de Dios. Prácticamente esa trilogía se capacitó, al igual que la defensa, al igual que los jueces, al igual que la fiscalía. Vimos esos problemas en este arranque. Antes que nada, pues me gustaría dar un gran saludo, sobre todo a Karina Castellón, la cual es una madre muy hermosa de sus pingos que vienen próximamente, a Nairita, a Karina y Ari, y sobre todo en Tampico, al licenciado Salvador Pérez Galván, el cual siempre nos ha seguido en estas transmisiones. Y pues empezando con este pequeño programa en el cual vamos a tener este tema muy interesante, me permito presentar a nuestro invitado, el cual es el maestro Felipe Zacarías Sierra. Él cuenta con una licenciatura en Criminología y Seguridad Pública por el Instituto Superior de Ciencias de Ciudad Juárez, Chihuahua. Cursa también una licenciatura en Seguridad Pública por la Universidad Abierta de Distancia de la Ciudad de México. Él cuenta con experiencia laboral como coordinador del general operativo en el municipio de Huamanguillo, Tabasco. Él es instructor de la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste en Jalapa, Veracruz. Él también es instructor de la Asociación Nacional de Capacitadores del Sistema Penal Acusatorio Escapa, donde en el programa anterior tuvimos al maestro Jorge Camacho, por cierto. Cuenta también como instructor en el Instituto de Profesionales de Ciencias Penales, como instructor también en la Academia Estatal de Policía del Estado de Morelos, del general operativo. También es instructor él es director de Seguridad Pública, de Tránsitos, Bomberos y Protección Civil en Xochitepa, Morelos, comandante del sector periodo laboral de 2004-2008. Entre sus certificaciones cuenta como instructor evaluador en las competencias básicas de la función de policía preventivo. Es docente certificado por examen de la Secretaría de Gobernación, la CETEC. Cuenta con la acreditación en el taller La Función Policial y su eficacia en los primeros actos de investigación. Tiene también un estándar de competencia del conocer, que viene siendo el S0217, impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal. Es agente capacitador externo de la Secretaría de Transporte. Y él también cuenta con una obra que fue publicada cuyo nombre es Protocolo de Actuación del Primer Respondiente en el lugar de intervención de un hecho delictivo. Pues antes que nada, bienvenido, maestro Felipe Zacarías. Una cordial invitación que hemos tenido con usted para poder tocar este tema, en el cual muchas personas nos han preguntado desde antes del arranque de este programa, sobre todo, ¿qué es la figura del primer respondiente? En primera, y como bien lo hemos platicado y hemos tenido un trabajo en conjunto, voy a nomás a pasar a desarrollar esta parte para darle la entrada ahora sí a la parte medular de nuestro programa, para dejar en cierta manera, voy a pasar a compartir en la pantalla lo que viene siendo la figura del primer respondiente, que es una de las partes muy importantes con respecto a las autoridades preventivas y de las cuales a veces nos han preguntado, sobre todo cuando antes de la transición de la Guardia Nacional, cuando era el Ejército, la Marina y ciertas autoridades, cuál era la figura del primer respondiente. Entre la cuestión que viene en la parte técnico-jurídico, pues nos encontramos ante el órgano de la Constitución Política de los Estados Unidos, en su artículo 21, una parte medular, que es en el apartado doble, el establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal de las instituciones de seguridad pública. Por supuesto que estos van a ser las figuras que van a componer el primer respondiente,
Pero en la parte medular viene siendo, en este apartado, ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. Y vuelvo a repetir, ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. ¿Qué quiere decir con esto? La certificación viene siendo ese desempeño que van a contar en sus exámenes de confianza, en los cuales los aspirantes o los que ya se encuentran también en funciones tendrán que evaluarse a través de los institutos de evaluaciones correspondientes de cada institución, tanto en procuración de justicia como en prevención del delito, que son los famosos exámenes de confianza, el polígrafo, estudio socioeconómico, el psicológico, el cognitivo, el de condición física, en este caso, que son cuerpos también preventivos. Y cuando ya cuentan con esa certificación, pues serán registrados en el sistema, lo que viene siendo pues su CUIP. Cuando ya cuentan con esto, ya tienen una figura plenamente identificada como el primer respondiente. Y esa es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque la figura totalmente del primer respondiente es la que va a tener el acceso en lo que viene siendo ese famoso instrumento que conocemos como el informe policial homologado. Para poder tener esta figura, que también lo tenemos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos dice que registrar el informe policial homologado, los datos de actividades e investigaciones que realice. Por lo tanto, esto viene de la mano, como habíamos dicho, con el control constitucional, donde totalmente la figura del primer respondiente está totalmente ya motivada y fundamentada para poder dar paso a esas técnicas de investigación, a esos actos de autoridad preventiva, los cuales van a estar debidamente contados dentro de la normatividad. Esta es una de las partes de las obligaciones del policía, que por supuesto ahorita lo desarrollaría el maestro Felipe, y me gustaría más que nada entrar a una de las partes medulares, que viene siendo la figura del primer respondiente. En este caso, ¿quiénes son? Pues tenemos los tres órganos de gobierno y también tenemos lo que viene siendo una policía municipal, en este caso, que son una de las partes pues más débiles en este eslabón que vamos a llamar ahorita, en el eslabón de las autoridades preventivas. ¿Por qué? Porque se desarrollan en base a lo que vienen siendo los recursos que son emanados de los municipios, en los cuales a veces pues no se cuenta con esa capacidad para poder brindar esas capacitaciones correspondientes como deben de ser conforme a derecho. La otra parte también de lo que viene siendo un primer respondiente, tenemos a las policías estatales. Cada estado cuenta con su seguridad pública estatal, las cuales son regulados también por este mismo órgano. Tenemos a lo que viene siendo, en este caso aquí, el Veracruz Fuerza Civil, las autoridades federales, en este caso la Policía Federal. En este caso tuvimos una capacitación ahí que le dimos a ellos aquí en la ciudad de San Luis Potosí, hoy que pasan a ser parte de la Guardia Nacional, como lo tenemos en esta foto. Y en otra de las figuras que también tenemos, no como primer respondientes, pero ahorita vamos a tocar este tema de cómo se ensambla ese trabajo que pueden tener ellos con respecto al primer respondiente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y lo que viene siendo también la Marina. Pues maestro Felipe Zacarías, antes que nada, bienvenido al programa y pues me gustaría empezar con esta pregunta, sobre todo de cuáles son las malas prácticas que se tienen en lo que es la materia de capacitación del primer respondiente. Buenas tardes, maestro. Maestro Eric, buenas tardes. Un gusto saludarle y muchas gracias por la invitación. La verdad me siento honrado de poder participar con ustedes. Gracias a Yes Intelectual por la oportunidad de poder compartir el tema un tanto, pues no nuevo, pero sí que tiene que estar en constante actualización, como es este tema de las instituciones policiales y esta, podríamos llamarle figura de primer respondiente, ¿verdad? Que si bien es cierto, a diferencia de lo que ha sucedido en algunos lugares donde incluso han confundido y han hecho pasar como al primer respondiente como si fuera una nueva policía, como si fuera
algo totalmente distinto a lo que es un policía, llámese de investigación o de prevención o de reinserción social, que son las áreas de las instituciones de seguridad pública, hablando de las policías. Entonces, es importante saber no solamente cuál es el concepto erróneo, sino cuáles son las malas prácticas, como menciona usted, maestro, que se ha desafortunadamente ido transmitiendo en las diferentes capacitaciones, que es ahí donde nosotros tenemos que poner mucho énfasis y mucho cuidado, ¿no? Porque es precisamente donde se ha transmitido este protocolo que salió en el año de 2015 y que en el 2017 sufre una actualización, no es tanto una reforma, sino una actualización en cuanto a lo que es el procedimiento, ¿sí? De lo que es el policía que va a fungir como primer respondiente. Entonces, sí es importante que nosotros vayamos viendo, nos vayamos dando cuenta dónde están las fallas, es decir, podemos hacer un análisis FODA. ¿Para qué? Para ver cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las amenazas, para que de esta manera podamos fortalecer y ver esas áreas de oportunidad en cuanto a la capacitación y la operación policial dentro de lo que es su función sustantiva, ya que actualmente estamos en un proceso muy importante dentro de nuestras instituciones policiales, donde se está implementando el modelo nacional de policía y justicia cívica. Entonces, aquí es donde nosotros debemos de saber la importancia de lo que es el policía que llega a fungir como primer respondiente. No sé si haya hasta aquí, maestro, algo de lo que preguntó, algo de lo que quiera Sí, comentar. sí, totalmente, en el mismo acuerdo de que hemos visto, sobre todo cuando empezó el nuevo sistema penal acusatorio, en una experiencia muy amplia que hemos tenido de como alguien que también opera en el sistema penal acusatorio, de parte de la Fiscalía, de que esta deficiencia era muy notable con respecto a las autoridades preventivas cuando empezaban en su nueva figura como primer respondiente, con una grave confusión que tenían, pero veíamos cómo se iban preparando de diferentes maneras. Por ejemplo, en lo que era en el ámbito de las policías municipales, pues totalmente era un descontrol, por no decir, ni siquiera tenía nociones. Me tocó en algunos municipios donde ni siquiera sabían de que ellos iban a empezar como primer respondiente, y totalmente veíamos esa deficiencia. ¿Por qué? Porque fueron en cierta manera capacitados por personal que no tenía ni conocimiento en lo que eran las funciones operativas de una policía, en la parte técnica, jurídica, sobre todo la figura que ellos iban a empezar a desarrollar. Tenían todavía arraigado ese tapujo que venía siendo el asesor jurídico, que es totalmente muy bueno. Yo no me aparto, porque siempre ha sido una figura que se apoya bastante cuando se tienen que hacer esas puestas a disposición, pero quitándose de un lado de que ellos eran el total protagonismo, dado que se acuerda cuando tuvimos también esa tertulia con respecto al uso de la fuerza. Habíamos tocado esa parte medular, donde yo a veces decía, lo que pasa es esto: alguien que fungía como lo que era el asesor jurídico, pues no solamente era la guía, sino a veces era la voz del primer respondiente, cuando a esa persona no le constaban los hechos, cuando esa persona no estuvo en el lugar de los hechos, y esta persona ponía en primera voz dicha narrativa de parte del primer respondiente. Y cuando viene esa etapa que tiene que él desahogar su testimonio en audiencia inicial o en una etapa de juicio oral, viene el problema de cuando el primer respondiente a veces no reconoce ni qué es lo que él narró en su IPH. ¿Y por qué? Porque es un lenguaje totalmente desconocido. Y eso se da mucho cuando viene siendo ciertas corporaciones que tienen un régimen casi castrense, en lo cual la operatividad de ellos es totalmente dependiente de la cabeza, ¿no? Es importante de que en este nuevo sistema, y sobre todo en estas nuevas funciones, cada uno de los individuos ya conozca sus funciones tal y como debe de ser. Yo me acuerdo muy bien cuando jugaba fútbol americano, me decía un entrenador:
simplemente cada quien sabe, mientras tú hagas lo que tienes que hacer, los demás compañeros van a hacer sus funciones y todo va para adelante bien en un juego. Y eso es muy importante porque tú lo sabes bien, Felipe, cuando hay ciertos hechos muy notables o de alto impacto, pues tiene que haber una coordinación total entre lo que viene siendo una policía municipal, una fuerza civil, bomberos, policía federal, ejército y todos, para que todo pueda correr en un mismo sentido. Dime cuáles son las partes que tú has tocado en tus capacitaciones o que has visto a través de estos años en la parte más significativa con respecto a esta deficiencia que vemos en estas capacitaciones en lo general, mi Felipe. Eric, algo de lo que mencionabas precisamente tocando el tema del asesor jurídico, ¿verdad? Dentro, y no el asesor jurídico que conocemos dentro del procedimiento penal, sino el asesor jurídico o el abogado que está dentro de las instituciones policiales y que asesora precisamente a los policías en la elaboración de cada uno de sus informes. Me imagino que este es el asesor al que te refieres, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, es algo muy importante. Tú lo puntualizas de manera muy correcta y es ahí donde nosotros vemos esas malas prácticas dentro de las distintas instituciones policiales, no generalizando ni a todas las instituciones ni a todos sus integrantes, pero desafortunadamente, y la estadística no nos deja mentir, tenemos un mal hábito en las instituciones de querer cuadrar nuestros informes a través precisamente de una asesoría de parte de alguien, como bien mencionaste, que nunca estuvo en el lugar, que desconoce la función policial, que desconoce la operatividad, que desconoce el hecho específico en el que intervino este policía que fungió como primer respondiente y que trata de encuadrar todo, entre comillas, jurídicamente, para que no tenga problemas, que es ahí precisamente donde inicia este peregrinar y este gran problema del policía cuando cambian su versión, ¿sí? Y cuando se ha tenido desafortunadamente también una mala orientación de querer o de creer de que el policía tiene que explicar incluso con tecnicismos y con una lexicología jurídica lo que él desarrolló, lo que hizo desde que tuvo conocimiento en el momento en que se trasladó, llegó y cada una de las actividades que realizó, ¿sí? Aquí algo importante que nosotros tendremos que destacar entonces en la capacitación es que el policía debe de ceñirse a los hechos. Él lo que aporta son los datos de prueba de lo que es el aspecto fáctico, de lo que es el hecho en sí, el hecho que le consta, ¿sí? Entonces ahí es donde comienza esa deficiencia en cuanto a la capacitación y reitero, no generalizo, no por parte de todos, pero sí desafortunadamente podemos ver que el que hayan tenido en algún momento algunos policías una mala orientación o incluso una mala capacitación ha provocado que aún detenciones en flagrancia el detenido se tenga que ir libre. Eso y hay que entenderlo, ¿no? También tanto el policía como la misma sociedad. El hecho de que el detenido en flagrancia se vaya no significa que el delito se extingue o que se deja de investigar. Simplemente que en ese momento no hay esos elementos para poder, ya sea verificar que la detención haya sido legal, que no se pueda formular imputación, mucho menos que se pueda vincular a proceso, ¿verdad? Y no vamos más allá. Entonces, si no tenemos la base bien cimentada de la función policial, que es ese primer respondiente, es esa primera autoridad que interviene en un hecho y que es quien aporta a través de sus informes esos datos de prueba que van a soportar como antecedente de investigación la carpeta de investigación, valga la redundancia. Entonces, si no tenemos todo eso claro, es ahí donde empiezan a tambalearse las cosas, hablándolo de manera coloquial. Es donde entonces el policía empieza a dudar incluso de saber si hizo o no un buen trabajo. Si yo lo que les digo para pronto, lo que a nosotros nos da la experiencia, el conocimiento que tenemos en la calle a través de la experiencia, nosotros lo tenemos que reforzar con la teoría, con la lectura, con leer nuestra Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es más, desde nuestra propia constitución política, como mencionaste al inicio,
la esencia de toda la función policial, el artículo 21 constitucional, es de donde nace incluso nuestra Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es normativa ese artículo 21 constitucional. Entonces, si el policía no entiende, no comprende realmente cuál es la esencia al leer, yo les digo, no tendrán certeza jurídica en su actuar. Por eso a veces tenemos tantas dudas en que si es o no es delito, en que si es falta administrativa, a qué autoridad lo pongo a disposición, cuáles son los elementos que debo de aportar, etcétera. Entonces, como principio de cuentas y algo que me he encontrado desafortunadamente a lo largo y ancho de nuestro país, en el cual he tenido oportunidad de eh, participar en la capacitación de muchas de nuestras instituciones policiales de los 3 niveles de gobierno, me doy cuenta que el desconocimiento de la norma jurídica, el desconocimiento de nuestro marco normativo, es lo que nos da o lo que nos pone más bien en entredicho, lo que nos da ese temor de no saber si estamos haciendo o no las cosas de forma correcta. ¿Sí? La cuestión operativa la sabe el policía, ¿sí? Además de que tantos años de experiencia le sirven de soporte. Pero aquí tendríamos que puntualizar también algo, ¿sí? Toda esa experiencia, ese cúmulo de conocimiento que ha ido adquiriendo, en ocasiones no tiene la certeza si es correcto o no. Es decir, si está violentando, por ejemplo, un derecho humano o no. ¿Por qué? Porque la práctica, después de tanto tiempo, es decir, esa mala práctica, perdón, se me fue ahorita la palabra, ¿sí? Ese paradigma que nos hemos ido formando, a veces no nos dice si realmente lo que estamos haciendo es correcto o no. Entonces, ahí es donde comienza el problema en la capacitación, ¿sí? Entonces, si el policía no tiene una buena orientación y quien está al frente o no se formó o solamente se leyó un manual, ¿sí? Para poder estar al frente o solamente conoce al quien tiene en ese momento la batuta en cuanto a la capacitación y le ofreció dar un curso y se leyó un manual y no tiene conocimiento de causa, pues entonces, ¿qué podemos transmitir? ¿Qué Todo termina certeza le mal. podemos dar? Sí, todo termina muy mal y me vienen esos malos recuerdos de cuando empezaba ya por el 2008. Yo anteriormente me encontraba ya en Santa Cruz de Tenerife, España, hice un diplomado, lo que viene siendo seguridad integral, que prácticamente en España es pues un primer respondiente, pero en lo que viene siendo seguridad privada. Totalmente teníamos enmarcado esos 3 preceptos que siempre me quedaron grabados: legalidad, licitud y mismicidad de esos medios de prueba que se obtienen cuando es un primer respondiente y el trabajo que se hace. Desgraciadamente, cuando veo la incorporación aquí en México, me doy cuenta de unas graves deficiencias, sobre todo en la parte más básica del eslabón, lo que viene siendo las autoridades municipales, como tú bien a veces lo mencionas, Felipe. ¿Por qué? Porque lo vemos sobre todo cuando viene siendo el gasto que se tiene que derogar en esas capacitaciones y a veces son elementos que no tienen una certificación idónea y no estamos hablando de que solamente que conozcan de manual lo que viene siendo, qué es lo que tiene que hacer el primer respondiente, sino que viene siendo una información técnico-jurídica y operativa para que los elementos puedan reaccionar y puedan hacer debidamente sus informes sin tener que depender al 100% a veces del jurídico. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el jurídico no se va a sentar en audiencia a hablar por ellos. A veces, como alguien que conoce el sistema, pues podrás preparar a un policía, pero también la defensa, cuando es una defensa muy astuta, pues también a veces los hace trastabillar, los hace caer. Me acuerdo muy bien cuando yo acababa de incorporarme aquí en México y tuve el primer homicidio, un homicidio, y llego al lugar de los hechos y es en un pueblito muy, muy pequeño aquí de la zona norte del estado de Veracruz, donde llega conmigo un policía municipal que era una persona ya mayor, ya muy grande de edad, y me dice, licenciado, aquí le traigo el machete con el que le quitaron la vida a la persona y como tenía sangre yo lo lavé para que usted no se manchara de sangre. Entonces yo reacciono de una manera pensando de cómo es posible esto.
Inclusive le digo al oficial secretario, ya que estábamos en el sistema inquisitivo, que pues teníamos que iniciar una, ¿no?, carpeta de investigación, una investigación ministerial en esos tiempos, y me dice, pues cálmese, lo que pasa es que estos policías acaban de ingresar con el nuevo alcalde y ahí estas personas, inclusive antes se encontraban trabajando en trabajos del campo, muy honradas, pero sin haber incorporados a un cuerpo policial, le digo, donde les están dando armas largas, donde les están dando armas cortas, donde les están dando un uniforme y una responsabilidad. El tener un poder conlleva una gran responsabilidad y totalmente no tienen ni la menor idea de qué es la mismicidad del medio de prueba, la legalidad, la licitud. Pero recuerdo muy bien que esta persona pues no lo decía con dolo, la verdad lo decía por más desconocimiento. Y ahí fue donde en el 2008 empezamos a hacer estas capacitaciones de una manera muy desinteresada, mi Felipe, dado de que pues ellos son los que trabajan, como bien lo digo, dentro de una trilogía también hay un cuarteto que es el primer respondiente y me aboqué con estos policías municipales a capacitarlos para que pudieran tener un óptimo trabajo en beneficio de la sociedad sobre todo y en las funciones que yo contaba en ese tiempo como Ministerio Público Municipal. Y vaya que rindieron un fruto. En la siguiente ocasión tuvimos un homicidio que gracias a cómo ellos preservaron el lugar de los hechos fue que se pudo hacer también una reconstrucción, una mecánica de hechos y gracias a eso también pues tuvimos los elementos de prueba para poder consignar. Es muy importante, ¿por qué? Porque si el municipio depende totalmente, ¿te acuerdas cuando tocábamos en el tema del uso de la fuerza? Que eso es lo que yo manifestaba de una manera un poquito muy con resentimiento, de que cómo les pides que hagan el uso de la fuerza idónea, sobre todo cuando lo van a hacer letal, y les pidas que ellos tengan la capacidad de poder estar en partes no vitales cuando ellos no tienen ni prácticas de tiro una vez al año o ninguna. Hay algunos policías que no conocen ni siquiera su arma, más grave aún, que han muerto cuando no saben ni reaccionar ante una situación de peligro y han perdido la vida. Y cuando tienen que usar el uso de la fuerza letal, y estamos hablando de un arma de asalto, pues a veces pueden ocasionar hasta más daños a personas civiles que no tengan a veces ahí, que las personas que están cometiendo el delito. ¿Por qué? Porque no tienen prácticas de tiro, nunca han practicado con su arma, no conocen su arma. Y esa es una de las cuestiones que sí veo delicada. ¿Por qué? Porque depende totalmente a veces del municipio, de la calidad de capacitaciones. No es poner a un muchacho recién egresado de la Facultad de Derecho que no tiene ni el conocimiento mínimo y que solamente se certificó y es el que les va a empezar a explicar a ellos, porque tú lo sabes que mucho de lo que se refleja en el campo es la práctica que tienes tú, como tú dices, como elemento, la práctica que también su servidor le ha tocado llevar y es en base a eso que ellos van a poder tener esas funciones idóneas. No sé, algo que tú podrías aportar con respecto a todo lo que te ha tocado ver desde que tú empezaste tus funciones hasta ahorita que ha cambiado en este modelo nuevo policial. Mira, Eric, ahorita que mencionabas el momento después de 2008, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia penal y que hasta 2015 fue cuando se tiene un protocolo nacional de actuación de primer respondiente. Recuerdo que en una ocasión, igual no digo lugares ni personas para no herir susceptibilidades, en una reunión de altos mandos, de altos mandos de instituciones policiales, qué tan equívoca estaba concebida precisamente esta figura de primer respondiente, que uno de esos altos mandos llegó a esa reunión identificándose como el comandante fulano de tal primer respondiente de la policía de tal lugar. A esa altura, y te estoy hablando de hace aproximadamente 6 años, pero que desafortunadamente hay gente que todavía lo sigue haciendo a estas alturas. ¿Sí? Hay gente en las instituciones, también igual, no menciono nombres, que recomiendan a personal de nuevo ingreso no ser los primeros en llegar al lugar para no ser primer respondiente por todas y cada una de las responsabilidades que implica ser primer respondiente. ¿Sí?
Entonces, ya desde ahí nosotros nos podemos dar cuenta no solo de cuál ha sido la mala capacitación, sino la falta de identidad institucional y la falta de compromiso, como lo establece esos principios de actuación del artículo 21 constitucional que mencionabas hace un momento, ¿sí? Uno de ellos, el profesionalismo. Eso es lo que nosotros debemos de comenzar a entender. Si bien es cierto que en el artículo 21 constitucional, en su párrafo noveno, se establecen los principios de actuación, como tú lo mencionaste, ¿sí? Una de las bases, ¿sí?, para poder entrar o ingresar a una institución policial es la selección. Yo creo que ahí es donde está el meollo del asunto en cuanto a nuestras instituciones policiales. Cuando tengamos una correcta selección y no nada más por ocupar vacantes dentro de la institución policial o no nada más por incorporar a algún conocido o a alguien que estuvo caminando conmigo en la campaña, etcétera, a lo mejor hasta ahí le dejo. Lo que sí nosotros debemos de entender es de que en el momento en que haya una correcta selección y no solamente que se cumpla el requisito documental, sino también el de aptitud y el de actitud, para que tengamos personas no solamente honestas, sino también íntegras dentro de nuestras instituciones policiales. Y de esa manera, nosotros poder ahora sí formar, porque ese es el siguiente paso, primero la selección, después la formación, ahora sí formar de manera correcta a todos y cada uno de los integrantes de esas instituciones policiales, independientemente del área de adscripción a la que vayan a ser ubicados, ¿sí? Por ello es que nuestro Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente tiene un objetivo general, ¿sí?, que es precisamente dotar de conocimientos homologados, ¿sí?, consolidar criterios de actuación de todos y cada uno de los policías que en su momento vayan a fungir como primer respondiente para que tengan certeza jurídica en su actuar, como lo había mencionado hace un momento, ¿sí? Ese es el objetivo general de tener este protocolo y por eso la importancia de esta figura de primer respondiente, ¿sí? Que si bien es cierto, no le da, incluso no son nuevas funciones, no son nuevas facultades, no son nuevas obligaciones para el policía, son exactamente las mismas obligaciones que marca la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus artículos 40 y 41, en su artículo 77 y el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 132. Son exactamente las mismas obligaciones, nada más de que aquí quien llega primero es quien tiene que desarrollar, digamos, ciertos pasos, cierto procedimiento como primer respondiente. Y debe de tener esa certeza jurídica porque debe de tener el conocimiento, yo les digo, no solamente en el área operativa, ahora tiene que tener ese conocimiento real en el área legal para que todo lo que él realice, ¿sí?, no sea de manera ilegal o ilícita. Tiene que tener conocimiento también en el área criminalística, porque si el primer respondiente se ve en la imperiosa necesidad de tener que priorizar algún indicio que de acuerdo a su naturaleza pudiera alterarse, destruirse, perderse, contaminarse por cuestiones climatológicas o demográficas, su obligación, de acuerdo al protocolo nacional, es priorizar. Entonces, tiene que aplicar conocimientos del área criminalística para poder identificar, para poder documentar, para poder recolectar, embalar, sellar y etiquetar, ¿sí? Y entonces, tiene que tener conocimiento cuando menos de estas tres áreas, ¿sí? Y bueno, ahora con esta reforma que se hace en el 2019 a nuestra Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también el policía tiene que tener conocimientos de mediación, que es un tema un tanto muy especial que tendremos que tocar en otra charla, porque son partes fundamentales de lo que es la función policial. Si bien es cierto que la mediación
jurídicamente o dentro de nuestro marco normativo es nuevo con la entrada en vigor de este modelo nacional de policía y justicia cívica, el policía siempre ha realizado mediación sin conocimiento de causa, sin una capacitación, sin una formación, pero siempre la ha realizado. A veces para bien, a veces para mal. A veces realizando una mediación como debe de ser, en ocasiones realizando una mediación para no hacer sus funciones y sus obligaciones. Ya en su momento pudiéramos retomar ese tema, pero sí es importante que entendamos también que el policía ahora tiene que tener, y de hecho siempre ha sido, ¿sí? Tiene que tener todo un mundo de conocimientos. Ya hace algunos años, cuando yo realicé mi carrera técnica de formación inicial, pues solamente para poder aprobarla tenía que aprobar 37 materias, ¿sí? 37 materias. Entonces, a veces yo, pues lo único que hago es esbozar una sonrisa cuando escucho gente que dice que para ser policía no se necesita estudiar, ¿verdad? Qué mal que la gente y la sociedad a quien el policía ahorita en estos tiempos de pandemia fueron de las únicas instituciones que no se les tomó en consideración y que no se les tomó prácticamente para que fueran de los primeros también en vacunarse, exponiendo siempre no solamente a su persona, sino también a su familia, porque el policía tenía que regresar a su familia y no sabía si a la persona que detuvo, a la que tuvo que aplicar el uso de la fuerza, a la que tuvo que controlar, no supo nunca si esa persona estaba contaminada. Y desafortunadamente hubo muchos policías que fallecieron también a causa de esta enfermedad, de este virus del COVID. Entonces, eh, por un lado, una mala práctica, una mala capacitación, pero también hemos dejado desprotegidos a los integrantes de nuestras instituciones y pudiéramos también en otro momento hablar de todos estos temas, ¿no? Ahí tenemos en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo que se le conoce como modelo óptimo de la función policial, donde tenemos dos cosas muy importantes, indicadores y estándares en cuanto a la optimización de la función de nuestras instituciones policiales. Y a nivel nacional nos damos cuenta que, por ejemplo, uno de esos indicadores en cuanto al salario, que es algo que yo creo que a todos pues nos interesa y trabajemos donde estemos, pues es fundamental para poder realizar nuestras funciones. Pero, asimismo, pues podríamos ir depurando también nuestras instituciones de esta manera, ¿no? Así es, y es muy grave porque yo creo que más grave es la situación con respecto a la selección del personal, las deficiencias que hay con respecto de que no es como antes, que muchas personas antes o jóvenes querían ser policías. Hoy en día, derivado de una ley física inevitable, que a cada acción hay una reacción, sobre todo cuando ellos han usado el uso indebido de la fuerza, que ya lo hemos visto como lo que pasó allá en Campeche, muchas situaciones que se han dado con respecto a los policías, que ha traído una repercusión muy grave en lo que viene siendo la materia del reclutamiento, mi Felipe, en el cual, con sorpresa, por ejemplo, un día me toqué cuando estaba en la Ciudad de México, afuera de un metro veía un reclutamiento para la policía de Tamaulipas. Vaya, yo decía, ¿qué tiene que ver Tamaulipas aquí en la Ciudad de México? Y es que realmente ya no hay jóvenes que quisieran pertenecer a los cuerpos de seguridad, y cuando vienen esos jóvenes, pocos que se quieren incorporar, vienen los filtros de selección, y realmente tú te puedes dar cuenta que de unos 100 a veces solamente llegan 10 o 20, y de esos 20 realmente cuando empiezan a ver las funciones, porque muchas veces están embelesadas con todo lo que son las series y las narcoseries y las películas, y realmente la función de un policía, el trabajo de una policía es duro, es muy técnico, no es tanto como lo ven a veces en las teles, como lo ven también a veces que les cuento a los chicos de la carrera de criminología y de criminalística, y realmente es un trabajo de sacrificio donde a veces tienes que pasar meses o días sin estar lejos de tu familia, donde tienes un alto riesgo de perder la vida hoy en día, de tener una consecuencia jurídica, perderías hasta la libertad, y yo creo que ya en el último hasta el trabajo, pero en ese orden, vida, libertad y laboral.
Entonces, hemos visto de que esta selección es un poco complicada, sobre todo cuando a veces me decían, oye, ¿cómo ves con respecto a lo de la Guardia Nacional? Que ¿por qué no hay tantos elementos? Es que no es fácil, no es tan fácil poder hacer una persona de la noche a la mañana para que se incorpore al servicio público, sobre todo una policía preventiva. Como tú bien lo dices, no solamente es saber hacer el uso de la fuerza, defensa personal, saber usar el arma, sino también tener nociones de criminalística de campo básicas, como tú bien lo dices, tienes que recoger indicios, tienes que priorizar si es que se van a perder por algún factor biológico, por un factor natural, por algún factor social, tienes que saber etiquetar, hacer la puesta a disposición, poner ante el Ministerio Público correspondiente tu informe policial homologado, el Registro Nacional de Detención, miles de cosas que están dentro de las obligaciones de los policías y que a veces son complicadas, porque es muy fácil ver los toros desde la barrera y decir, pues, ¿por qué esto? Pero realmente cuando ellos están ahí en sus funciones es muy complicado, es lo que a veces me toca cuando hemos tenido que capacitarlos y me dicen, pues, mire, todo se oye muy bonito del libro, pero ya en la realidad es otra cosa, tener una persona que no se quiere dejar someter para que se le pueda cachar, para que se pueda identificar, tener que hacer el uso verbal, tener que hacer el uso gradual del uso de la fuerza. Todas esas cuestiones son un poco muy complicadas y sobre todo lo vemos cuando a veces se quedan solos en su actuar por alguna responsabilidad que puedan tener y eso pues desmotiva. Yo he visto que muchos ex policías ya nos lo comentan, que ya mejor prefieren estar en otras funciones y a veces ese modelo que pueda tener en México de que se alientan más ¿cómo se llama? A estar en el otro bando por las cuestiones de las novelas, las películas, cuando no se enaltece un poquito la labor de la función policial. Yo creo que en nuestros años mozos nos acordamos cuando se veían esas figuras como los policías federales, como los AFIS, que se hacían ciertos tipos de novelas y películas. Yo creo que hoy pasa a segundo plano y realmente la juventud pues ya no voltean a ver a este tipo de corporaciones que la verdad que son muy importantes y que yo veo que esas capacitaciones que cuando no son puestas de manera idónea traen unas consecuencias brutales, cuando pueden ser mercenarios para poder capacitarlos. Y estoy hablando no de ahorita, ya eso fue hace tiempo y ahorita ya hemos visto que se ha profesionalizado ahora sí todo lo que viene siendo la materia de las capacitaciones en las policías municipales con el subsegundo y todo este tipo de cuestiones donde tienen que tener una certificación, pero sí cuando empezó todo sistema penal acusatorio muchos no tenían ni idea de que habían entrado, qué tenían que hacer y todas estas funciones. Tengo una pregunta, ¿y cuál es el modelo ideal con respecto a una capacitación del primer respondiente que tú podrías valorar, mi querido Felipe? Mira, Eric, tendríamos que hablar no de una fórmula mágica en cuanto a cuál sería el modelo ideal para la capacitación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos o ya tenemos un tanto tiempo atrás de la capacitación, cuando nos paramos frente a un aula, nosotros nos damos cuenta que cada grupo es totalmente distinto y tenemos que irlo identificando. Entonces, si bien es cierto que hay un contenido temático en el cual nosotros tenemos que ceñir todas y cada una de nuestras exposiciones, porque así lo marca el programa rector de profesionalización contemplado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, si bien es cierto que debemos de cumplir con todo esto, sí es importante entender que cada grupo es totalmente distinto y cada grupo tiene unas necesidades distintas y todo va a depender si es del ámbito municipal, estatal, si en este caso ahora si hablamos de Guardia Nacional, si estamos hablando de un municipio, de un estado, si estamos hablando del norte, del centro, del sur, cada uno tiene sus particularidades. Entonces, hablar de una capacitación ideal no tanto debe de ser en cuanto a lo que nosotros estamos brindando, porque a final de cuentas hay un contenido temático, sino a la profesionalización y a la actualización de quien está al frente de esa capacitación. Es quien tiene la verdadera responsabilidad. Mi obligación como instructor, como docente, es estar actualizado, no estar transmitiendo conocimientos que hace 15 o 20 años yo adquirí en mi formación inicial,
sino saber primero si sigue vigente y si tiene alguna actualización, si hubo alguna reforma, si hay algún cambio. Como por ejemplo ahora en este modelo nacional de policía, tenemos que estar actualizados todos los que estamos al frente de un grupo para poder responder y para poder orientar de forma correcta a los participantes. Me decía un policía en una de estas capacitaciones, me preguntaba si era cierto que la CUIP iba a desaparecer porque ahora se iba a implementar el CUP. Y yo les preguntaba, bueno, ¿y quién te dijo eso? Es que vino un instructor X, literal creo, con perdón de la expresión, pero pues no puedo llamarle de otra manera, ¿sí? A quien está no solamente malinformando, sino desorientando a alguien que va a salir a la calle y que va a exponer su vida. No es para menos, ¿sí? No solamente es cuestión de aula, o que por una mala transmisión o incluso una desinformación, esa persona pueda perder su libertad a la hora de realizar un procedimiento y por no saber sustentarlo. ¿Sí? Que si bien es cierto, no va a ocurrir por confundir CUIP con CUP, sí, es cierto, pero no fue lo único que transmitió. Son capacitaciones que en las instituciones policiales duran 40 horas durante una semana, 8 horas diarias, que a veces el policía tiene que desmontar de servicio y presentarse a su capacitación. Se va a descansar unas horas el día que está franco y al otro día tiene que presentarse a su capacitación y terminando la capacitación tiene que irse a servicio. Entonces, no pasa en todas las instituciones, afortunadamente, pero desafortunadamente son las más. Son pocas las instituciones donde se han preocupado realmente y ocupado en que todo su personal que va a capacitación esté comisionado a la capacitación. Es decir, cumple con su horario de capacitación y puede irse a descansar, a realizar, porque nosotros llegamos a dejar tareas, extracurriculares donde tienen que llegar a realizar investigación, tienen que hacer una presentación, un trabajo en equipo para poder realizar evaluaciones formativas y que entonces todo lo aprendido realmente sea significativo y funcional. ¿Sí? Entonces, ese es lo preocupante precisamente, ¿sí? Que haya gente entonces que más que sumar esté desinformando a los policías que son quienes cuando están en servicio pues están arriesgando su vida y es ahí donde nosotros tenemos que tomar en consideración mucho esto que mencionas, ¿no? Es importante que quien está al frente tome en serio también la capacitación, no como mencionabas, no que se vuelva un mercenario. Puedes hacer las dos cosas, ganar y sí, ganar bien, pero hacer tu trabajo de forma correcta, tu trabajo de forma profesional, de tal manera que todo lo que puedas transmitir y ocupando todas y cada una de esas horas, de esas 8 horas diarias, realmente abarcar eso y no abarcar los temas por abarcarlos, sino que realmente ir sacando de dudas a quien esté participando. ¿Sí? No confundirlos como lo que te mencionaba, ¿no? La CUIP es una, el CUP es otro, son totalmente cosas distintas. Incluso en tu CUP debe de establecerse tu CUIP. Y algunos ni siquiera saben qué significa CUIP o CUP. Así es, muy importante lo que estás mencionando, como tú dices, lo de la operatividad y esta a veces desinformación que hay por algunas personas, no todos, porque hay muchos instructores muy capaces, así como tú que conozco, muchos instructores que se encuentran en activos, pero desgraciadamente sí hubo varias, no estoy hablando ahorita, ya estoy hablando de hace unos 7, 8 años, donde sí me tocó a veces llegar a capacitar a algunos policías y venía esa parte que dejaban un poquito afuera, que era la técnico-jurídica, porque si bien es cierto ahora todo el trabajo de un policía preventivo termina también en una audiencia de juicio oral y tienen que conocer ciertos lineamientos con respecto a las leyes, a sus funciones, a su ley orgánica, que son muy desconocidos y sí me tocó a veces oír algunas aberraciones donde es, inclusive delante del juez, es que así me lo dijo tal persona, así es como me lo enseñaron. Y es ahí donde viene, pues, esas deficiencias donde trae como consecuencias la posible libertad de una persona que haya cometido un delito,
donde un medio de prueba no tenga sustentabilidad porque no fue obtenido de manera legal o lícita, donde los medios de prueba no fueron auténticos porque no supieron hacer lo que es un debido embalaje. Peor aún, tú lo sabes, Felipe, porque también en lo que viene siendo el informe policial homologado, muchos solamente vienen haciendo un llenado por llenar cuando no saben qué significa, por ejemplo, por qué vas a acordonar, cuánto es lo que vas a acordonar, cuáles son las reglas, qué es cómo vas a hacer, por ejemplo, la planimetría. A veces veo hasta elementos que me traen un dibujo que pareciera que un concurso del Niño y la Mar fuera mejor que ese dibujo que se plasma en un IPH, donde tienen un desconocimiento total de lo que viene siendo sus funciones, no cuadrar, sino hacer lo que viene siendo la secuencia con los actos, como tú lo vienes diciendo, desde el momento cómo fueron informados de la noticia criminal, cuáles fueron sus actuaciones y todo este tipo de cuestiones. Eso es lo que a veces sí he podido notar con respecto a la deficiencia cuando se van a incorporar en una audiencia de juicio oral. Y más que nada, como tú bien lo mencionas, a veces es comprensible. Me había tocado algunas veces capacitar y yo los veía, los elementos llegaban y se estaban durmiendo. Al principio me daba coraje y ya decía, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué está pasando esto si inclusive esto hasta es gratis por parte de su servidor para que ellos aprendieran sus funciones y no tener esas deficiencias en una puesta a disposición? Y ya era cuando yo a veces decía, ¿sabes qué? Pues vamos a estar todos parados para la clase para que nadie nos dormamos, pero pues ya una vez un elemento sí me lo dijo. Lo que pasa, Lick, es que vengo de 24 por 24, algo así me comentó, 2 días seguidos, y este elemento pues no había descansado. Es imposible dar una capacitación cuando ellos no tienen un descanso, cuando no se encuentran en unas condiciones óptimas, y desgraciadamente todo lo que uno pueda a veces dar en ese momento sale sobrando. Estoy hablando de la experiencia, sobre todo en las policías municipales. En otras cuestiones, como por ejemplo, nos ha tocado también capacitar a las fuerzas castrenses. Ahí hay un ámbito de disciplina muy grande, sobre todo con respecto a aprender. Tienen mucha aptitud y es donde se ve la diferencia, pero sí es una parte importante lo que tú mencionas, Felipe, con respecto a estos docentes que a veces veíamos que no estaban debidamente capacitados o certificados y que no tenían una experiencia tanto técnica, jurídica, y pues sí traían complicaciones, porque yo les decía, lo mismo digo a los policías, no solamente es tomar un arma, no solamente es saber intervenir, también tienes que saber por qué lo estás haciendo, por qué estás llenando tu IPH, qué significa priorizar, por qué vas a priorizar, cómo es que vas a justificar que tú priorizaste ese objeto y lo moviste del lugar de los hechos sin esperar que llegara un perito, o por qué lo tuviste que haber priorizado por un motivo, no sé, social o natural. Entonces, todos estos tipos de cuestiones sí es complicado. Pero más que nada, para terminar, me gustaría leerte ahorita los comentarios, sobre todo algunas preguntas. Dice licenciada Duquesa, buenas tardes. Lamentablemente es verdad lo que dice el maestro Zacarías. La selección del personal policial no es la correcta y luego le sumamos una mala capacitación, y la gran mayoría de las veces los mandos son los que perjudican el trabajo de la policía operativo debido a la corrupción que existen en las instituciones policiales. El Roberto González Flores, enhorabuena la capacitación con disciplina y profesionalismo, como lo ejerce nuestro amigo licenciado Felipe, ponente invitado. Realmente esto implica que los valores y principios quedamos muy pocos de los instructores pioneros que se obtiene la vocación por capacitar. Pues muy buenos comentarios por parte del público, mi Felipe. Estamos ya rozando prácticamente el final del programa. ¿Algo con lo que te gustaría aportar para poder cerrar? Gracias, Eric. Creo que más que queja y más que evidenciar, creo que sí me gustaría más bien hacer un llamado a todos y a cada uno de mis compañeros, instructores, docentes en el ámbito policial, a que realmente redoblemos esfuerzos, ¿sí? La capacitación en el ámbito policial, como tú lo decías al inicio, desde que comenzó y se publicó esta reforma, fueron fueron los grandes olvidados, pero que es importante que los policías conozcan realmente lo que es la figura de primer respondiente, cuáles son sus obligaciones, ¿sí? Cuáles son todas y cada una de las actividades que realiza dentro de las políticas de operación establecidas en el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente. Un llamado no solamente a los instructores, sino también a las instituciones para valorar
el trabajo de cada uno de sus integrantes. Queremos que tengan identidad institucional, pero no les damos las mejores condiciones laborales, no les damos el equipamiento que debe de ser para poder realizar sus funciones. Hablando de primer respondiente, si queremos que prioricen, si bien es cierto que el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente nos da la salvedad de priorizar prácticamente con el material que tengamos a la mano, seguramente si no tenemos el material idóneo, ese indicio que dependiendo de su naturaleza, hasta pudiera salir más alterado, más contaminado. Entonces, si queremos realmente que todo esto funcione, debemos de ponernos la camiseta, como decimos en el ámbito policial, pero no solamente quienes estamos en la calle, sino también en el área administrativa de las instituciones, que se valore su trabajo, que se les dé todas las herramientas, que se les dé una capacitación, y también ahí es algo importante, ¿sí? Para evitar, como tú mencionabas, esos mercenarios de la capacitación, no solamente que se les dé los cursos, que se esté de alguna manera observando, que se esté supervisando qué se está transmitiendo en el aula. Los mandos tienen la obligación también de ir a las aulas, pararse y escuchar qué es lo que se le está transmitiendo, porque en ocasiones, y desafortunadamente lo podemos constatar muchos instructores, hay quienes llegan, les ponen videos, películas, y esa es su capacitación. Pues esas son las malas prácticas que hemos querido evitar. Eso es lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? E incluso esta cuestión de la inseguridad de nuestro país, pues es multifactorial, pero si hablamos dentro de las instituciones policiales, pues es que es cierto, ya nadie quiere ser policía. Antes, cuando era uno niño, soñaba con ser policía porque jugábamos a los policías y a los ladrones. Hoy, a estas alturas, desafortunadamente, uno le pregunta, y te lo digo por experiencia propia, con conocimiento de causa, le pregunta uno a los niños de primaria qué quieren ser de grandes, y pues ya te imaginarás, ¿no? Integrantes de algún grupo delictivo, ¿sí? Por todo lo que ven en los medios de comunicación, en las series, etcétera, que realizan apología del delito, ¿sí? Y la gente que se decide ingresar a una institución, que entra a su formación inicial y que cuando entra en funciones, no falta el elemento mediocre que le diga, es que eso que te enseñaron aquí no aplica, aquí las cosas las hacemos de esta otra manera. Entonces, eso es lo que va adoleciendo precisamente a nuestras policías, y eso es lo que debemos de evitar. Entonces, no solamente tener una buena capacitación por parte de la institución, sino a título personal, también ser profesionales y preocuparnos y ocuparnos por seguir aprendiendo, ¿sí? Eh, no es hacerle el trabajo a las instituciones, pero en ocasiones tenemos que invertirles nosotros como persona a nuestra capacitación, porque a final de cuentas, quien firma ese informe policial homologado, quien firma ese registro de cadena de custodia bien o mal elaborado, somos nosotros, y somos los responsables jurídicamente de lo que digamos ahí pongamos. Entonces, ese es mi llamado, ese es con lo que me gustaría entonces terminar, para que todos y cada uno de nosotros, desde donde estemos, realmente aportemos lo que nos corresponde. No, y muchas gracias sobre todo por esta invitación. La verdad, mi Felipe, es demasiado el tema. Nos faltó uso de la fuerza, protocolos de detención, tantas cosas que la verdad que quedó una buena charla que más a futuro vamos a volver, yo creo que retomar sobre todo esa tertulia que hemos hecho en el uso de la fuerza, ver esos protocolos que todavía quedaron ahí en pausa, y lo hicimos de una manera muy bonita, muy puntual. Acuérdate que también estaba nuestro señor juez Rubio, estaba nuestro compañero de la defensa, tú también como instructor y yo como la otra parte, donde lo vemos desde el ámbito de procuración de justicia, y la verdad que se llegan a unos puntos muy acertados. Como tú bien lo dices, no solamente es capacitar y sacarlos a la calle, sino también dotarlos del material idóneo, de los vehículos, del armamentos, por supuesto, de su kit de primer respondiente, porque a veces pareciera de broma, o sea, ¿cómo le pides que pongan unas coordenadas geográficas? Bueno, ya gracias a Dios ahora ya todos los celulares ya traen también su GPS, pero imagínate ya cuando empezaba por el 2008 y pues teníamos que a veces venía de otro sistema donde pues prácticamente las coordenadas era algo muy vital, pues no existía, y dotarlos ellos de un GPS pues es muy, muy complicado, de una brújula, ya siquiera el cordón policial.
Yo a veces les decía, pues se vale, dice un dicho allá en los gitanos, se vale ser pobre, pero no hediondo. Si no tenías ese cordón policial, pues no sé, una de tendedera, hacer algo, ¿no? Porque primero, para que te respete la sociedad, te tienen que respetar tú mismo, en tu manera de vestir, tu uniforme, tu manera de conducirte. Cuando tú estás en el trabajo de campo, la gente te está observando. Y si tú no te respetas a ti mismo con tu uniforme, con tu manera de hablar, con tu manera de conducirte, difícilmente la sociedad te va a respetar. Desgraciadamente vemos hoy en día cada vez más que solamente basta una detención y ya están las personas con su celular prácticamente denigrando el trabajo a veces de un policía y todas estas cuestiones, que a pesar de todo ellos son los que nos representan, son los que nos van a proteger, porque a veces le digo, yo tenía un amigo que a todos los policías le digo, el día que necesites del trabajo de un policía, pues ni van a venir los Avengers, ni la Liga de la Justicia, ni los Power Rangers, ni los Hombres de Negro, y los únicos que van a poder venir en sí, pues es tu policía. Entonces, el modo que tú los respetes también es un modo de que también te respaldes de ese trabajo de ellos y la sociedad lo vea nuevamente con esa figura de respeto, que yo creo que poco a poco se lo vuelven a ganar. Esperemos que a futuro tengamos otra plática igual. Mi Felipe, pues muchas gracias. ¿Podrías darnos algún modo de contacto para poder comunicarse contigo, tus redes sociales, tu correo electrónico, lo que tú gustes, para algunas personas que estén interesadas, sobre todo en tus servicios, en lo que viene siendo como instructor de policía, o tus servicios también técnicos jurídicos, que para eso también estamos aquí para apoyarte? Claro que sí, Eric, gracias. Bueno, mi correo institucional, dirección general, @fespol.org, o en nuestra página de internet también, fespol.org. Ahí puede encontrar todos las redes sociales, los contactos. Estamos también Fespol MX en Facebook, en Instagram, y nosotros estamos trabajando, tenemos convenios con algunas empresas dedicadas a lo que es precisamente las plataformas digitales, con las cuales estamos buscando terminar o ir apartando un tanto el analfabetismo funcional a través de la ciudadanía digital, ya que utilizamos una plataforma con inteligencia artificial adaptativa, y esto es precisamente lo que estamos implementando con nuestros policías en su formación inicial en FESPOL, precisamente para que podamos ir combatiendo todas estas deficiencias que en su momento pues venimos arrastrando desde nuestra formación académica. ¿Sí? Donde únicamente, pues, como tú, yo creo que ya has escuchado, desafortunadamente en algunas instituciones, sabemos cuál, pues ahora no importa si el alumno aprueba o no, tienen que promoverlo de año escolar, entonces eso es lo malo, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a combatir todo eso. Entonces, si un adulto llega con esas deficiencias en su formación en una institución policial, pues ya te imaginarás entonces, por ejemplo, si lo pones a leer una ley, una norma, un protocolo, hay una falta de comprensión lectora, y eso es lo que nosotros queremos ir erradicando. Desgraciadamente hay un dicho que el destino te va a alcanzar tarde o temprano, y ahí es donde se va a reflejar esta permisibilidad que puedan tener cognitiva, ¿no? En la calle no se te perdona, al igual que también cuando nos encontramos en audiencias, cuando nos encontramos en nuestro trabajo. Pues más que nada, muchas gracias, Felipe. La verdad que fue muy instructiva esta plática, esta conversación, que la verdad nos queda de ver mucho, como bien hemos hablado, lo que es el uso de la fuerza, otro tema muy complejo, muy amplio, protocolo de detenciones, puesta a disposición, IPH, cadena de custodia, tantos temas que tenemos por donde poder platicar, y esperamos que pues volvamos otra vez en mayor medida a tener esas capacitaciones, que ahora aquí viene otro problema muy grande, Felipe, que creo que se nos pasó un poquito con respecto al problema de la pandemia, que ya no podemos tener las capacitaciones como antes los teníamos de una manera presencial, con los elementos frente a frente. Y esto es una complicación muy fuerte también, porque pues, aunque nos permite a veces, una vez me tocó capacitar a varias policías en el estado, a pesar de que estaban muy alejadas, pero creo que no es lo mismo que tener al instructor cerca, de gozar de esas experiencias de primera mano.
pues esperemos que pronto esto volvamos a esta normalidad como antes y pues tengamos el gusto también de coincidir en algún evento, en alguna capacitación. Y pues más que nada te doy las gracias por participar en este programa Alta Especialidad que es traído por Yes Intelectual y sobre todo pues muchas gracias por tu asistencia, Felipe. Gracias a ti, maestra Eric. Un abrazo y gracias a los amigos de Yes Intelectual y a todo su auditorio. Muchas gracias. Gracias y nos vemos hasta el próximo mes. Muchas gracias, Felipe. Con permiso. Nos vemos.